vienen al pie de la letra. Gracias, Padre, por Jesús, que nos dio la capacidad de entenderlo, de discernirlo, de creerlo, Padre, atesorarlo en nuestra mente, en nuestro corazón y vivir para ellos, Señor. Tú fuiste el que creó todas las cosas, tú fuiste quien formó la vida, Padre, tú fuiste quien puso los lineamientos, tú sabes el porqué de todas las cosas que en los tiempos, en las sazones, Padre, en cada generación, Señor, tú sabes, Padre, el inicio y el final de las cosas, por eso, Padre, ayúdanos a ceñirnos a ti en obediencia, sobre todo, Padre, a tu palabra para obedecerte a ti, Padre, que todo lo que vamos a aprender hoy los recibamos por revelación, Señor, regálanos esos ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido, Padre, y que tu Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en todos y cada uno de nosotros. Acompáñanos, Señor, aún en señales, prodigios, milagros, maravillas, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Y todos los que estén conectados, bendice a los que estén, si tienen algún inconveniente para conectarse, Padre, apareja a todos, Señor, y los que de pronto por cualquier motivo o circunstancia no puedan, oh Dios, si están enfermos, sánales, si están debilitados, fortaleces o tristes, desconsuelas, cualquiera que sea su situación allí, coloca, Padre, una bendición especial para que todos, Padre, estén bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ir a la parte de lo que es los eventos que van a haber en la semana 70. Nuevamente repito, recordemos que hay esa semana 70, la cual hace falta por cumplirse. Hoy vamos a estudiar que los eventos que se dan es porque ya significa que se está en el tiempo de tribulación y gran tribulación. Entonces, recordemos que hay 21 eventos, 19 juicios, ya ahora vamos a entender por qué. Y aquí pues también hay que mirar un poquito de historia, un poquito de los eventos actuales, de todo lo que acontece, para que nosotros tengamos en cuenta de que ya no es mucho el tiempo que vamos a estar en esta tierra, o no es mucho tiempo en que la iglesia va a estar sobre la faz de la tierra, sino que pronto va a ser levantada. Entonces, apenas sucede el arrebatamiento, automáticamente aquí en la tierra entra el tiempo de la semana 70, de los 7 años de lo que es tribulación y gran tribulación. Entonces hoy vamos a estudiar lo que son inicialmente son los sellos. La Biblia dice que habrá 7 sellos. Entonces, esos 7 sellos son los que vamos inicialmente a estudiar. Y hay que entender que inicialmente las cosas son aparentemente color de rosa, ¿no? Aparentemente como que todo no se sale del contorno de todo lo que se está ahorita viviendo en la parte política, en la parte digamos, social, en la parte religiosa, todo es impresionante. Yo decía, o le decía a alguien, que Jesús está literalmente prohibido hablar de él como a manera de educación. Ahí, digamos, hay cosas que no se deben estudiar. Hay materias o asignaturas las cuales hoy en día han creado que uno dice, bueno, ¿eso de qué sirve, no? Y de hecho, uno con los impuestos, si está en un colegio, si los muchachos están en algún colegio literalmente privado, pues lógicamente se paga para que les enseñen, se pagan para que los eduquen. O sea, hay mucha ciencia en las cuales es bueno aprender. Pero curiosamente hoy en día se dan unas cosas extrañas que uno dice, es más fácil hablar de que todo es normal a hablar de que Dios puso unos lineamientos, Dios puso un orden en todo. Entonces, en la parte religiosa ya cada quien cree como quiere, en la parte física cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, en la parte intelectual la gente está pues a expensas de aprender lo que quiera, de decir lo que quiera, de pensar lo que quiera y de que hay que respetar la idea. O sea, nadie tiene ya derecho ni siquiera a debatir nada porque es lo que la gente diga. Recordaba que habían unas personas, miraba un video frente, creo que fue en Estados Unidos, frente a uno de los lugares donde hay alcaldes allá o gobernadores también hay allá, que decía
que decían que ellos, bueno, decir no, tenían unas pancartas donde ellos se identificaban como perritos. Y entonces estaban frente a una casa de gobierno y todos estaban ladrando, unos seres humanos ladrando. Entonces nadie les podía decir nada porque ellos se identificaban como animalitos, como perritos. Entonces hay un versículo que dice que en los últimos días se le dará más, como dice ahí, culto a las criaturas antes que al creador. Y muchas veces pensamos que tal vez son los animales y no, son los seres humanos que literalmente hoy en día ya no se pueden tocar en cuanto a nada, ninguna creencia, nada, porque es terrible, terrible el pensamiento de las personas. Todo se enfila para que cuando comiencen los sellos, digamos, si en este momento, siendo ya la hora que es, sucediera el arrebatamiento, automáticamente aquí en la tierra entra la semana 70. Esa semana 70 comenzaría en el inicio con el primer sello. Entonces, en Apocalipsis capítulo 6, Iván Darío me ayuda, 6, verso 1 y 2. Ah, ya lo tiene ahí, sí. Sí. Sí, Dice, pastor, ahí está. gracias, dice, el primer sello es la manifestación del anticristo. Si nosotros miramos, Darío se puede buscar en Google significado etimológico de anticristo, porque es una palabra que es compuesta anti y Cristo, entonces sería bueno buscar la etimología de eso, por favor. Y me lo lee porque es que yo aquí la letra pequeñita no, o sea, es muy chiquitica y no alcanzo a verla. Listo. Dice que el significado etimológico de anticristo proviene del griego antípotos, Sí, anticristos, que significa opuesto a Cristo o en lugar de Cristo, exacto. refiriéndose a Entonces, alguien que se opone o se presenta como un sustituto del Mesías. exacto. Entonces, hay dos cosas que él inicialmente va a hacer. Y según la etimología, nosotros ahí ya pudimos comprender que dice que una es decir, yo vengo en representación, yo soy el Cristo, me estoy, como que estoy usurpando ese lugar, pero tranquilos que eso lo sé yo, ustedes no. Entonces vamos a ver las señales y vamos a ver que todo se tiene que restaurar y todo se va a hacer bien. Entonces la gente le va a creer. Y obviamente, pues uno de los errores más grandes que comete el ser humano, comenzando desde la propia iglesia a la que se congrega, es no leer la Biblia. Cuando uno no lee, se obliga a creer lo que otro dice. Dice en Apocalipsis 6:1-2, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré aquí un caballo blanco, creo que era que me preguntaba la vez pasada acerca de los caballos, y el que lo montó, o el que lo montaba, tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Bueno, eh, hace tiempos, alguien se puso a investigar en el transcurso de la historia de los últimos tiempos, qué personajes cumplían de pronto los derechos de decir posiblemente el anticristo ya esté vivo por causa de las señales. Cuando este hombre se puso a investigar, encontró varios candidatos. Lo impresionante es que no encontró uno solo, encontró varios. Y entre esos varios son personas que uno dice, Dios mío, ¿de dónde sacan esas aplicaciones tan extrañas de la palabra de Dios? Aplicaciones que no vienen al caso. Y todo lo que hoy en día se ve, por ejemplo, ustedes buscan por la internet cuando tengan un tiempito, todo lo que dice que el templo tiene que ser reconstruido, ya todo está diseñado, ya todo está para ensamblarse. Hay un lugar también que dicen, no me consta porque simplemente lo vi a manera de historia, y es un personaje que es judío también, y él decía, hay un lugar en Israel que hay una mezquita que es la mezquita de Omar, pero esa mezquita, donde está la mezquita de Omar, hay que hacer algo. Es que según la medida y la estructura del templo, hay que correr esa mezquita, porque no se puede quitarla sería una ofensa. Entonces dicen que la tienen que correr, pero
lo curioso es que cuando ellos hicieron los diseños, hicieron todo, la parte topográfica para saber cuánto la tienen que correr, porque no es mucho, son metros que tienen que correrla. En algún momento una persona decía que cuando ellos hicieron la parte de topografía y tuvieron que meter un sonar allá para que pues, reflejara qué había en el fondo y cuánto tenían que excavar o cómo tenían que hacer, entonces encontraron una figura muy parecida al Arca del Pacto. Entonces, nótese que nosotros no sabemos, a la luz de la palabra, dónde quedó el arca, ni si la robaron o qué pasó con el Arca del Pacto, el Arca de la Alianza. No sabemos en qué lugar está porque físicamente no está. O sea, a los ojos visibles de alguien no está el arca. Entonces, alguien la debió tomar, alguien la debió esconder y parece ser que, según lo que dicen en ese sonar que colocaron, que esos son parecidos a lo que hacen los pesqueros en los barcos que mandan un sonar, él manda una onda de reflejo, de regreso manda el reflejo de todo lo que hay dentro del mar y si hay o no hay peces. Entonces lo mismo hicieron y encuentran una figura igual como una cajita, igual, sino que la posición como está puesta, la toma solamente como en diagonal. Entonces se veía, era como un cuadrito y encima del cuadrito se veía una bolita y dos puntas como si fueran triángulos. Entonces, pues, esos triángulos pueden ser según lo alcanzaba yo a mirar, esos triángulos pudiesen ser las alas de los querubines o pudiese ser la cabeza de alguno de ellos, la bolita que se veía ahí. No se ve exactamente bien, pero dicen que, según dicen, ahí por ahí está metida, por ahí la resguardaron o por allá la dejaron. Entonces, como el anticristo, cuando él haga su entrada, él tiene que saber, debe tener todo el conocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque en el conocimiento de la ley va a hacer que los judíos crean en él. Ya obviamente la ley no está tan arraigada como lo tenía tal vez Nicodemo en el tiempo de Jesús, como lo tenían los apóstoles, bueno, los discípulos, como la tenía el mismo Pablo, no se tenía ese conocimiento. Hoy en día no se tiene ese mismo conocimiento en cuanto a ni siquiera la parte cultural. Entonces, cuando él aparezca, ¿qué va a suceder? Como que él va a aparecer y va a decir, mire, se programó un orden mundial, se programó un solo esquema comercial, se programó solo un mandato, se programó simplemente algo que le dé orden a todo esto y aquí estoy yo por ordenar todo. Esa es una hipótesis que yo genero. Entonces, así es como puede llegar a pasar. O sea, la gente no, dependiendo de lo que está viviendo las personas, la juventud hoy en día, todo lo que está pasando en todos los países, que ya se centra en la parte política y la manera como él se va a presentar, tiene que presentarse como un gran estratega económico, como un gran estratega militar, tiene que presentarse como un hombre, un orador que sabe, literalmente, ni siquiera es una tertulia, sabe literalmente cómo expresarse para que la gente le crea. Entonces el primer sello, cuando se abre el primer sello, hace referencia a la manifestación del anticristo. Ahora, según la escritura, ¿qué clase de hombre es? Digamos, nosotros vemos cuando se sienta un presidente, el presidente sería la parte, nosotros lo conocemos como el ejecutivo, lo que es la corte, bueno, todo lo que tiene que ver los magistrados, todos ellos entendemos que es la parte legislativa. Estamos también en la parte económica, o sea, el gobierno no solamente lo representa el presidente. Entonces, este hombre tiene que delegársele todas las capacidades, todas las autoridades para que pueda gobernar no solamente sobre Israel, sino sobre el mundo entero, porque es un gobierno en un orden mundial. Dice, vamos a mirar Apocalipsis 13:2, dice que el enemigo le dará su poder, trono y autoridad. O sea, en este caso lo que va a recibir es poder y autoridad delegado de. ¿Sí ve? O sea que aquí uno de los personajes que interviene para el poder del anticristo, literalmente es el enemigo, porque el enemigo, lógicamente, por ser a la luz de la palabra, sabemos que él viene siendo un arcángel. Y dice de la siguiente manera, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso.
y su boca como boca de león, y el dragón, dice ahí, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, nótese que los animales, los cuales ahí se nombran, son animales que siempre han representado imperios. Por ejemplo, el leopardo ha representado el imperio griego, cuando estuvo Alejandro Magno, el oso, el imperio medo-persa, el león siempre representó a los babilonios o al imperio babilónico. Entonces, para explicar que el anticristo reúne las características de dominio, poder y autoridad sobre estos reinos. O sea, la capacidad que va a tener es grande. Hay cosas que uno dice, escucha un presidente y uno dice, ¿cómo se le ocurre semejante cosa? Entonces, ahora para presentar una idea, inicialmente se tiene que presentar, digamos, a veces nosotros no entendemos esto, y dice, no, es que se va a hacer lo último creo que fue una reforma tributaria, fue lo que iban a hacer, no me acuerdo qué, o reforma que, ni me acuerdo qué reforma fue la última que iban a hacer. Bueno, entonces en esa reforma primero se pasa el proyecto y lo revisan. No es que el presidente dice, a partir de la fecha tienen que hacer tal cosa, no, no es eso. Él tiene que presentar el proyecto y el proyecto lo tienen que darle a en el Senado o en la Cámara. Tienen que generarse la votación para que le den sí o no al proyecto, o sea, para que lo prueben o no. Pero en este caso el anticristo viene con toda la delegación del poder, con toda la delegación de la autoridad y literalmente dice ahí que es como ese dominio que él quiere ejercer. Entonces, si el presidente quiere sacar un proyecto, entonces el Senado le dice sí o no. O sea, el Senado, por utilizar el término, es como decir como que sí lo aprueba o le estorbó. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿el qué puede hacer? Si no lo aprobaron, pero imagínese un hombre como el anticristo que viene a demostrar él mismo, o viene a demostrar que es un hombre poderoso. Y no va a amenazar con un arma, va a amenazar, bueno, no se dice que amenazar, pero va a demostrar que literalmente él tiene el poder para hacer lo que es en el momento. Entonces dice, y la bestia que era semejante al leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Tiene que ser descendiente de Israel, es una de las cosas, porque el anticristo no puede ser cualquiera, no es que ve, yo hoy me levanté como con ganas de ser el anticristo. Eso tampoco va a ser así. El anticristo va a cumplir también unos requisitos, sobre todo porque como él va a gobernar inicialmente es sobre el pueblo de Israel, entonces él debe cumplir todos los requisitos. Por ejemplo, si él restablece los sacrificios, debe conocer todo lo que es la ley. O sea, el anticristo no desconoce la palabra de Dios. Entonces, él conoce todo lo que es la ley, cómo son los sacrificios. Por ejemplo, hagamos aquí un pequeño ejercicio. Según Levítico, ¿cuántas ofrendas hay? ¿O cuántas ofrendas se pueden presentar a Dios? Alguien que me participe. Pastor, pero una pregunta, cuando habla de cuántos sacrificios es, o cuántas ofrendas es, ¿sobre qué tipo de animales anteriormente ofrecían? No, porque es que como, si ustedes, si digamos hay un lugar en cierto libro de la Biblia, que, y dice las ofrendas, no dice la ofrenda. Y dice, cuando alguna persona ofreciere, dice, oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual se echará aceite y pondrá sobre ella incienso. O sea, está hablando de algo específico. Entonces, hay varias ofrendas. Entonces, está hablando de la oblongación, está hablando de otra ofrenda. Digamos, si en Levítico no sabemos cuántas ofrendas hay. Pastor, Según las leyes. Pastor, buenas noches.
Buenas noches, hermano Gilberto. Habla de ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, Sí, ofrendas, son las que encuentro en Levítico. sí, está la ofrenda del todo quemada. Sí. Note que inicialmente, que lean lo que dice, sí, leámoslo, en el capítulo 1 de Levítico. El capítulo 1 de Levítico habla de los holocaustos. Exacto. Entonces, ¿qué es un holocausto y qué es la ofrenda? Dice, ¿le leo lo que es holocaustos? Sí, pues yo estoy preguntando, para nosotros, ¿qué es una ofrenda? Para nosotros, ¿qué es un holocausto según Levítico? Que son unas leyes naturales. Bueno, naturales para Israel, ¿no? Pues dice en holocaustos, en Levítico 1:1, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión Déjenlo delante de hasta ahí, Jehová. déjenlo hasta ahí. Bueno, entonces pónganle cuidado. Dice, voy a ofrecer una ofrenda, hoy tengo que hacer el holocausto. El holocausto es el sacrificio del animalito y la ofrenda es el motivo por el cual lo voy a ofrecer. ¿Listo? Entonces, rápidamente, ¿quién le quita la vida al corderito o al becerrito o al toro o al palomino? ¿El Eh, sacerdote ¿Quién o le la qué? persona que lo lleva? ¿Quién le quita la vida? ¿El La persona, sacerdote? el la persona, sacerdote, ¿no? No. la persona, porque él es el que, La La misma persona que persona, lo la misma ofrece. persona, porque él es el beneficiario del sacrificio. pero dice así, por ejemplo, lo voy a leer. Levítico 1 dice, 1:4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. Entonces vamos a encontrar términos aquí, es acepto para expiación. El holocausto y la ofrenda que llevó, o el holocausto por causa de la ofrenda que llevó, va a haber un momento que sí va a servir para expiación suya. Entonces son términos que nosotros en el momento no sabemos qué significa. ¿Sí me hago entender? Entonces, nótese que el anticristo no puede llegar a decir, ve qué es lo que dice la Biblia que me toca llegar a hacer. No, nunca va a hacer eso. De hecho, la ley la tiene que saber. O sea, tiene que saber la escritura. Inclusive, nosotros notamos en Mateo capítulo 4, cuando la tentación de Jesús, cuando fue tentado por el enemigo, el mismo enemigo le dice, escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces significa que el enemigo se sabe la palabra. Esto significa que él puede jugar con la mente, él puede jugar mucho con las personas para confundirlos en cuanto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le interesa desviar el propósito para que la gente sea salva. Entonces dice en el 1:4, dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia de Dios y los sacerdotes, hijos de Aarón, ¿qué dice ahí? Ofrecerán la sangre y la rociarán Ofrecerán la alrededor. sangre. Exacto, ellos eran los que ofrecían la sangre, pero la persona misma lo mataba. ¿Sí me hago entender? O la persona misma lo sacrificaba. Entonces, O note sea, que el nosotros, oferente. exacto. Entonces, son cosas que nosotros a veces no analizamos, no pensamos, por eso viene el anticristo, por ejemplo, una persona que en el momento sabe cierta ciencia, digamos un médico. Eh, los médicos tienen maneras técnicas de decir que se tronchó este dedito. Entonces dice que acaba de sufrir una fisura en el dedo meñique, en la falange, no sé qué cosas, y comienzan a hablar en la parte técnica. Entonces, nomás, cuando yo voy al odontólogo, porque como pues estoy en un tratamiento, entonces ellos me están arreglando lo que es la mordida.
Y dice, cuando fui me dice el médico, la primera vez que oí eso fue hace muchos años, pero me dice, tienes que tomarte una radiografía, pero no te vas Una a placa. tomar, sí, para los dientes o para toda la boca, pero no te vas a tomar una periapical, sino vas a tomarte una panorámica. Pues yo me tuve que ir pensando, esta gente sabrá qué es periapical y esta gente sabrá qué es una panorámica. Yo no sé. Entonces, me tocó ponerme a investigar entre ellos, los que sabían, y le pregunté a una doc, y le dije, doc, una pregunta, ¿qué es una periapical? Y me dice, es una placa única y exclusivamente de un diente de una muela. Ah, y la panorámica de toda la boca. Ah, eso significa, sí. Entonces ya se me quedó grabado. Si yo le digo a mi hijo Mateo en estos momentos, Mateo, ¿qué es una radiografía periapical? Yo no sé, ni idea. A mí, papi, pregúnteme de fútbol, pero no me pregunte eso. Y panorámica, menos. Entonces, a nosotros nos pasa que muchas personas que se paran frente a un púlpito dicen una cantidad de cosas y uno escucha cuando la gente dice amén, gloria, solamente porque tienen que emocionar a las personas para que la palabra les llegue. Pero es diferente cuando una persona tiene palabra y conoce la palabra y conoce la historia de la palabra. Entonces va a decir, eso que están haciendo no está bien. Esa parte que están enfocando así no está correcta porque Dios la diseñó de otra manera. Entonces la gente no va a comer cuento. Entonces, ¿qué va a suceder con el anticristo? El anticristo en estos momentos puede hacer una entrada triunfal, triunfal. Porque así como que yo coloco el ejemplo y pregunto qué es, ¿sí ve? Una ofrenda, cuántas ofrendas, qué es un holocausto. Están las ofrendas de paz, las ofrendas de expiatoria, las ofrendas por el pecado, ¿sí ve? Hay toda la cantidad de cosas que hay. Entonces muchas veces nosotros no entendemos que venga ya una persona, es que yo vengo a hacer el sacrificio ya que usted dice que es el Cristo. Ah, bueno, entonces la persona está haciendo el sacrificio y él va a decir, ¿está bien o está mal? ¿Por qué? Porque sabe la ley. Está escrito que, o sea, así mismo tiene que decir y hacer. Entonces es una persona que no va a jugar con el conocimiento. Por eso el enemigo dice ahí que le va a dar todo su poder. Y aparte de eso, inicialmente note que tiene el poder, la autoridad de imperios. Ahora bien, dice en la palabra de Dios, voy a leerlo, Daniel 11:37. Y el Dios de sus padres, dice, del Dios de sus padres no hará caso. O sea, tiene que ser judío descendiente de Israel. Exactamente lo dice en Daniel 11:37. Y del Dios de sus padres no hará caso ni el amor de las mujeres. Puede ser célibe, ¿no? Muchas personas han asegurado que pronto sea con inclinaciones homosexuales. Pero dice, el amor de sus, del Dios de sus padres no hará caso, haciendo referencia a Dios, el Todopoderoso, ni del amor de las mujeres, porque apunta más a celibato, ¿no? Ni respetará a Dios alguno, dice ahí. Pero Dios minúscula. Sí, por eso el ser humano puede decir, no, eso no es Dios. Y si tiene que demostrar su poder sobre esos dioses, lo va a hacer. No va a tener ningún reparo, porque él sabe lo que está haciendo. O sea, el anticristo no va mirando qué hace un anticristo, sino el anticristo va haciendo el anticristo. ¿Sí me hago entender? Dice ahí, del Dios de sus padres no hará caso ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea, la persona va a surgir en todo aspecto. ¿Sí me hago entender? O sea, él mismo va a surgir. ¿Por qué? Porque lógicamente va a tener ciertas capacidades que van a hacer que la gente le rinda culto. Cualquier cosa, mire. Si se apareció una mancha en la hoja de plátano, se me apareció la Virgen. Si se me apareció una mancha en el vidrio del baño y que se manchó con jabón y quedó así, se me apareció el Santo Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros creemos fácil, el ser humano, gracias a Dios, ¿no? Que nosotros Bueno, ya una hemos nube. sido, sí, bueno, una nube. Recuerdo mucho
un caso en mi tierra. Alguna vez llevaron el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá. Entonces lo llevaron a Guaté, mi tierra. Y resulta que hicieron en la plaza donde hicieron, en el sitio, en una parte principal, hicieron, digamos, la presentación, hacían misa, etcétera, etcétera. Y resulta que había un señor, la historia la sé porque él fue profesor de un colegio donde yo estudié, el profesor Ángel, me acuerdo mucho. Entonces, él le dice a la señora que va a hacer el aseo que por favor le limpie las ventanas, los vidrios de las ventanas. Entonces ella estaba en su oficio limpiando las ventanas y de repente, porque eso después lo tuvo que aclarar ella porque ella cometió, digamos, dos cosas de manera no propuesta, sino simplemente cayeron ahí de casualidad. Ella llega y echa el chorro del cosito del spray para limpiar allá el vidrio. Y simplemente dice que ella le hizo como una medio pasada, pero por algo le tocó irse. Ella no limpió la ventana, sino la dejó así, como empañadita. Entonces, cuando quedan los rayos del sol hacia la ventana, eso comienza a ponerse como blanco y queda una figura muy parecida a la misma figura que tenía el cuadro que estaban colocando allá. Entonces, O sea alguien que le volteó apareció como una silueta. como una silueta. Entonces alguien apareció, alguien por ahí curioso miró por ahí, mire, mira, ya está el reflejo de la Virgen, sí apareció. ¿Cómo fue de tenaz que las personas comenzaron a golpear en esa casa, comenzaron a comprar velitas y comenzaron a llevar velitas y colocarle allá en esa mancha que tenía o en esa supuesta, no me acuerdo cómo le dicen a eso, aparición? Establecieron como un santuario. Hicieron Exacto. romería allá. Exacto. Pero la empleada ya, cuando hizo eso, ya se fue, al rato se fue. Al otro día, la casa del profesor estaba, porque era en un segundo piso, o el apartamento del profesor estaba completamente lleno de gente, tanto que la gente dejó de prestarle atención al cuadro, que era el importante, porque eso es enchapado en oro y tiene incrustaciones en esmeraldas, costosísimas. Entonces, perdón, dice la empleada, ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió? No, que se apareció la Virgen allá ¿y en dónde? Allá donde está, no sé qué cosa. Entonces, como el profesor no estaba, pues las personas que habían, pues ella les pidió amablemente que se retiraran, se retiró. ¿Y ella qué hizo? Corrió los veloncitos que le habían puesto, porque la gente iba a llevar velitas, y ella lo que hizo fue prudentemente correrlos para un lugar donde no fueran a coger la cortina y quemaran la casa. Entonces ella al ver todo que estaba otra vez sucio y vuelto una nada, le dijo al profesor, profe, ya voy a acabar de hacer aseo allá y voy a mirar. Dijo, sí, sí, yo no quiero dejar entrar más gente, sí, pero es que ya miro que es la aparición que hay. El profesor le dijo, sí, en tal parte, pero es igualita. Bueno, ella se puso, abrió la ventana y miró que la gente estaba abajo, saludó a la gente. Y cuando ella llega y echa el chorro nuevamente, donde ella vio fue el manchón que había dejado el día anterior. Dijo, uy, me quedó manchada esa ventana. Y ella llega y le aplica el spray del limpia vidrio, por decir. Y la gente abajo, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué es lo que va a hacer? Y, Antes no la lincharon. y ella les decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y mientras decía qué pasó, iba pasando el trapo. Mire, ¿sabe qué hacían muchas personas? ¿Sabe qué hicieron? Se arrodillaron de dolor porque habían borrado la imagen de la Virgen. Y la misma señora decía, a mí se me olvidó limpiar bien, porque yo tenía que irme. Ella dice, ahí no se apareció nadie, fui yo la que echó el chorro. Entonces la gente cree en cualquier cosa, la mueven las emociones, los impulsos, etcétera, etcétera, sus propias opiniones, pero es poco aquel que se ciña por la palabra de Dios. Entonces, dice, una de las cualidades para que él sea el anticristo, primero tiene que ser, una de las cosas que sea descendiente
de Israel. Por eso dice en Daniel 11:37, del Dios de sus padres, para que alguien le diga que, ¿cierto? Sus padres es porque es judío, como en el caso de Abraham, de los descendientes de Abraham. Dice, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces se deduce el Dios de sus padres y se cree que sea posiblemente descendiente de una tribu que ya había sido establecida, que era la tribu de Dan, pero después fue reemplazada por uno de los hijos de José. Entonces simplemente dice, por ejemplo, en el caso de las bendiciones de Dan, dice también que dice que Dan será serpiente junto al camino y que Dan juzgaría a su pueblo. Entonces, lo más seguro es que él venga de esa descendencia, de la tribu de Dan. Entonces, al buscar la genealogía, ni los ancianos ortodoxos, ni nadie le va a decir, usted no puede estar aquí como Cristo, sino van a decir, sí, él es el Cristo. Entonces, aparentemente, aquí hasta ahora está haciendo la aparición un hombre poderoso en todo. ¿Listo? Pastor, una Dice, pregunta, ¿y por qué se cree que ya existe, que ya está? porque se levantará nación contra nación, está sucediendo reino Por las contra señales. reino. Exactamente. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Se multiplicará Pastor, la maldad. El amor de muchos se enfriará. Señor. pero entonces, bueno, está el anticristo y está el falso profeta, ¿es antes o después o al mismo tiempo? ¿Qué onda? Para allá vamos. ¿Listo? Ah, bueno, Vamos a desarrollar el asunto. Entonces, en el caso del anticristo, inicialmente es el que va a hacer su aparición. Entonces, hay una parte de Daniel 11:38 que me parece muy fuerte, ¿no? Y dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Sí ve? Dios que sus padres no conocieron. En este caso tiene que hacer referencias al enemigo, porque no te que el enemigo solamente se conoce, o el diablo como tal, tiene muchas manifestaciones, es en el nuevo pacto, más no en el antiguo. Si me hago entender, en el antiguo conocemos el de por qué resultó siendo diablo, pero en el antiguo no encontramos así tantos registros, solamente en Job. ¿Sí ve? Y dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, ¿con qué más? Con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Eso es lo que él quiere o el que él va a implantar. pastor. También, Señor. No, solo para mencionarle que en YouTube está Jocelyn Romero y Luzardo Ah, Perdomo. bueno, Dios les bendiga grande y poderosamente en nombre de Jesús a Pastor Luzardo y a hermana Dios. También por llamado sé que Dios permitirá que sea una grande pastora. Otra de las cosas es que alguna vez me preguntaban que por qué quería matar al anticristo. Habrán personas que pues lógicamente tal vez tengan algo de conocimiento, pero van a actuar de una manera errada y van a querer quitarle la vida. O sea, que Eh, estamos hablando de un creyente. no, no literalmente, no literalmente. Puede ser una persona que tenga algo mediano conocimiento, puede ser una persona, un historiador, o puede ser que alguien le paguen a alguien. ¿Sí me hago entender? Digamos, ¿por qué es bueno aclarar esto y por qué podemos hacer la apreciación? Por algo muy sencillo. Recordemos que cuando aparece Jesús, entonces uno de los disgustos más grandes del pueblo era, usted se está haciendo pasar por Dios, y usted se cree Dios, porque usted dice que puede perdonar pecados, y solo Dios puede perdonar. Cuando dice que es hijo de Dios, también eso es un problema. Por eso todo el tiempo buscaron matarlo, porque la gente creía que Jesús era Dios. Entonces, para corroborar que no era Dios, le quitaron la vida. ¿Sí me hago entender? Por eso le exigían, también cuando estaba crucificado, si eres el Cristo. Esa es la idea humana, no la idea bíblica. Para que Jesús fuera el Cristo, primero debían cumplirse en las Escrituras, segundo, debía cumplir en las Escrituras, y tercero, el Padre tendría que dar testimonio que Él era su Hijo y que Él era el Cristo. ¿Listo? Pero ¿cuál es
la consigna hoy en día. Si usted es un hombre de Dios, muéstrame el poder que tiene. ¿Sí me hago entender? Si usted es una persona de ejemplo, si usted dice que es el anticristo, que es el Cristo, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si usted va a resucitar. O sea, lo que la gente todo el tiempo está buscando es comprobar. Pero aún así dice, en Apocalipsis 13:3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es como si hubiese resucitado. Ese es el Salvador. Ese literalmente sí es. Entonces dice que las personas, curiosamente va a pasar algo también ahí. En Apocalipsis 13:4 dice que adorarán al enemigo y al anticristo. Hace años, yo recuerdo algo que escuchar un tema de, bueno, yo que soy de pueblo, algún tiempo yo escuché que el hermano tal, que el hermano tal, que el hermano tal. Entonces yo decía, ¿pero qué hace el hermano tal? Entonces ellos iban y hacían una especie de rituales y le decían a la persona, usted está enferma de tal cosa porque es que a mí tal cosa me mostró que usted estaba así. O usted tiene le hicieron brujería, hechicería, usted lo que está es enfermo de una enfermedad postiza, etcétera, etcétera. Entonces la gente iba y frecuentaba a estas personas. Alguna vez en Boyacá, recuerdo, no me acuerdo cómo se llama la población que es después de Chiquinquirá, Saboyá. En Saboyá había un hombre que le decían, voy a ir al sobandero de Saboyá, y la gente hacía romería para ir al sobandero de Saboyá. Y era un hombre que vivía en una casa que solamente hacía masajes, como una sobadita, donde la gente tenía problemas en los huesos o enfermedades, así fuera el corazón, del páncreas, del hígado, los pulmones, sí señor, que todo le dolía. Entonces él le hacía una especie de masaje, decía unas palabras, hacía una oración extraña, y la gente se sanaba. Entonces, resultó que ahora tocaba hacer unas filas tremendas. Alguna vez recuerdo que fui con alguien que me pidió el favor, bueno, más que lo acompañara, era porque iba la persona a ir y no tenía quien de manejar el carro, pues por la condición de enfermedad no tenía quien de manejar el carro. No me acuerdo cómo se llamaba el señor, porque de hecho Saboyá fue muy famoso por él. El sobandero de Saboyá fue muy famoso por él. Pero se murió el sobandero y no se pudo sobar a sí mismo, y aparte de eso, ya Saboyá ya no tiene el mismo auge de visitas como lo tenía cuando él estaba vivo. Entonces, es impresionante cómo las personas ven cualquier manifestación de poder y allá corren. Es impresionante. Se llenan los lugares. También escuchaba yo en una iglesia, un predicador que decía, hoy vamos a orar por sanidad. ¿Qué tanto anhelas tu sanidad? Levante la mano el que anhela su sanidad pronto. Y la gente decía así. Entonces ahora va a bajar la mano. Decía, levante la mano izquierda y me dice, ¿quién quiere la sanidad pronto? Y la gente, amén. Y se paraba la gente. Inclusive una persona decía, yo no tengo ninguna enfermedad, pero por pura y física prevención voy a pasar. O sea, voy a vivir como con la salud reforzadita. Entonces dice, meta la mano al bolsillo y busque una moneda, busque un billete y levántelo también para el Señor. Y así conforme usted le va a dar a Dios, así mismo usted recibirá de Él. Entonces de ahí estaban chantajeando para recibir dinero en denominaciones de billete grande. Entonces yo cuando miraba a la gente... Mentiroso. Pero ¿sabe qué es lo que sucede, hermano Gilberto? Que lo que más me impactaba era que la gente corría a hacer fila con los billetes en la mano. O sea, en la mano derecha tenían el billete y en la mano izquierda. Entonces los de mayor valor eran los primeros que se iban a sanar. Pero la gente corre por eso. Entonces imagínense, el anticristo hoy en día le queda mucho más fácil. Porque por eso yo generé una pregunta. Por ejemplo,
dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí lo dijo él? Juan el Bautista, sí. ¿Y cómo dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perdón. Entonces, ahí viene un evento muy curioso. Hay un cordero que está en Éxodo 12, que es el cordero pascual. Y note que en Levítico está el cordero de la expiación. ¿Cuál de los dos corderos hace referencia a Juan? ¿Al cordero pascual o al cordero del sacrificio? Porque la palabra de Dios por allá en Isaías también dice que, como en Isaías capítulo 5, dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. Por eso le decía a Felipe, le decía el eunuco a Felipe, explíqueme de quién quiere decir el escritor esto, ¿de sí mismo o de quién? Entonces, si nosotros no entendemos, él le va a quedar muy fácil decir esto es así, así, la gente le va a creer única y exclusivamente por el poder que tiene. Note que hasta ahora tiene el poder de 10 imperios, de 3 imperios, perdón, el poder del enemigo, ¿cierto? Entonces hasta aquí van dos cosas fuertes que están viniendo sobre él. Otra de las cosas, recordemos que él tiene que ser descendiente de Israel y lo más seguro es de la tribu de Dan. Bueno, dice que va a hacer que las personas adoren al enemigo del anticristo. Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque la gente vio el poder que tenía. Ahora dice, Apocalipsis 13:8 dice, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres, dice, no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, eso significa que las personas que adoren al enemigo y a la bestia literalmente son borradas del libro de la vida. Ahora bien, dice, hablará blasfemias y tendrá mucha autoridad. Apocalipsis 13:5-6 dice, y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. O sea, el tipo va a ser un orador. Va a tener labia. Va a saber que es una tertulia. Y dice así, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, dice ahí. O sea, note que aquí ya cambió el esquema. Tranquilos que no pasa nada. Después dice, tranquilos que ya aquí el que manda soy yo, no Dios. Y dice, y abrió la boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de qué, de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, nótese que por eso llama anticristo, frente a todo lo que hace referencia a Dios, lo que estableció Dios, frente a todo se opone. Dice también ahí, a mí me parece muy curioso este versículo, Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se supone que los santos ya están en el cielo, en las bodas del Cordero. Entonces esto me preocupa, me tiene que preocupar. ¿Cómo así que hacen santos en tribulación y gran tribulación? O sea que sin santidad nadie verá a Dios, pero aquí ¿qué pasó? Porque fueron santos, pero nunca lograron ser hechos hijos de Dios, o sea, nunca nacieron de Dios. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, dice ahí, pueblo, lengua y nación. O sea, sobre el mundo entero va a gobernar. Yo les decía en alguna clase que anteriores, que lo más seguro es que ya hay personajes que se enfilan mucho para ser el anticristo porque se les quiere, son reconocidos en el medio de la mayoría de los presidentes mundiales. Entonces uno dice, Dios mío, ya estamos pronto, ya está pronto a terminarse el asunto.
Ahora en Apocalipsis 13:1 dice de la siguiente manera, hasta aquí vemos que él tiene el poder de 3 imperios, el poder del enemigo 4 cosas, y aquí sumen el poder de 10 reyes. ¿Sí ve? Obviamente hoy en día no hay reyes, pero sí hay presidentes. ¿Listo? Dice en Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y dice en el 17:12 y 13, dice así, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, dice ahí, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y dice, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces significa que él tiene, vean, el poder del enemigo, 3 imperios, ¿cierto? De 10 reyes. Entonces hasta aquí 10, 3, son 14 cosas que tiene él en beneficio. Y dice, otra cosa que quiero aclarar aquí, nótese que hay veces entendemos en el que primero nos muestra el capítulo 3 y después el capítulo 17 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en una es la visión y en la siguiente Dios se le explica. ¿Listo? En el 13 tiene la visión y en el 17 Dios le explica. Viene el segundo sello. O sea, eso significa que el anticristo es un hombre que literalmente va a cumplir con las expectativas de la mayoría de gente del mundo, en la economía, en lo social, en lo político, en lo religioso, en todo literalmente. Y dice ahí, el segundo sello, entonces ya se abre el primer sello y el primer sello es la manifestación del anticristo. Aquí va Iván. El segundo sello, dice Apocalipsis 6, 3, 4. En Apocalipsis 6, 1, 2 se nota que primero es la manifestación del anticristo y el segundo sello es la manifestación del falso profeta. También ejerce autoridad y poder en presencia del anticristo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer el falso profeta? El falso profeta va a querer que se honre al anticristo. ¿Qué hace el anticristo? Va a querer que se honre al Dios de la fortaleza sobre el enemigo. ¿Listo? Ellos también son dicen por ahí, una trinidad algo extraña. Entonces dice así. Pastor, ¿y el falso profeta quién sería? Es otro hombre, otra persona, otro secuaz, dijeron en la película. ¿Listo? Ya. Dice, segundo sello, manifestación del falso profeta para ejercer autoridad y poder en presencia del anticristo. Apocalipsis 6, 3, 4 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Note que en el caso del anticristo, dice ahí, en el 6.1, dice, un caballo blanco. En este caso dice que un caballo bermejo. Dice, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra a la paz. Tremendo eso. Le fue dado poder de quitar la tierra a la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Note que en el caso de la... Porque es que te están bloqueando. ¿Quién? En el caso que... Darío, ¿estamos bien o que me dice... que como que nos están bloqueando por algo? ¿Verdad que estoy diciendo? ¿Tú te estás bloqueando tu imagen? No. Hola, chicos. Bueno, sigamos. Dice, dice, al que lo aumentaba le fue dado el poder de quitar la tierra a la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces el enemigo le dará astucia para hablar. Entonces el enemigo le delega poder al anticristo y ahora le delega poder al falso profeta. Dice en el 13:11, dice así de Apocalipsis.
Después vio otra bestia, o sea, muestra una bestia y después ve otra bestia, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Sí ve? Entonces tiene la capacidad para, o sea, también va a ser buen orador o va a tener labia. Dice en el 13:12, señor. Bueno, dicen en YouTube el pastor Luzardo. Dice que funciona porque se activa la fe y en otro comentario dice, algunas personas creen que estos 10 serían la Unión Europea y pregunta. Bueno, depende, ¿no? Porque, sí, pues curiosamente la Unión Europea la conforman 10 países, ¿no? Que uno de ellos se desligó, pero eso también se necesita un tiempo. Digamos, no es descabellado pensarlo, pero hay que mirar más que todo las potencias mundiales, ¿no? Las potencias mundiales. Me imagino que es lo más correcto en la aplicación por causa de que por encima de ellos tienen que gobernar. Note que el falso profeta va a ser encargado de que el anticristo sea reconocido y el anticristo está encargado de que el enemigo sea honrado. Entonces ahí viene el asunto crucial para el ser humano. El mismo ser humano o sea, hoy en una guerra y ¿a qué le tienen miedo al ser humano? Si ahora todo se va a poner costoso. Imagínense, aquí se va a ver como, yo recuerdo una película que vi hace tiempos que ni me acuerdo el nombre, y de repente un hombre creó algo, era como una especie de científico, y tenía que ensayar un suero, un medicamento, no sé cómo llamarle, pero era un elemento que iba a hacer que la persona que se inyectara eso iba a ser un hombre poderoso. Entonces, esto es una película, ¿no? Lo pudo crear, eso contrató científicos, contrató de todo para poder hacer las mezclas, creó equipos, todo, eso fue un alquimista impresionante. Y para probar el suero comenzó a probarlo en animales, entonces él veía que los animales crecían, les pasaban, y cada vez que encontraba un error lo iba arreglando, lo iba arreglando. Cuando le dijeron los científicos que trabajaran con él, ya está listo, lo probamos en un animalito y está listo. Entonces cuando él fue y vio, tenían un animalito en una vitrina, pero, o sea, eso estaba literalmente en un búnker de cristal, y lo tenían sometido a algo para que no se saliera, porque donde se saliera era peligrosísimo porque habían creado literalmente un monstruo. Entonces él lo primero que pensó fue, pues ¿para qué nos ponemos a ensayar en otra persona? Pues voy a ensayar en mí, y se inyectó eso. Entonces en la película, vuelvo y digo, en la película, este hombre comienza a adquirir una cantidad de poderes, unas fuerzas extrañas. Cuando una persona no le gustaba, le decía, y usted se calla, y lo hacía callar. O sea, tenía la capacidad de influenciar para que la otra persona se callara. En la película podía influenciar sobre el ambiente, en las nubes, en el aire. Podía hacer que las cosas funcionaran, las cosas eléctricas, etcétera, etcétera. Podía hacer que una persona, inclusive, en la película muestra que hay alguien que le dice, usted no es nadie. Le dice, yo sí, usted no. Entonces le dice, ¿por qué me dice que yo no soy nadie? Ah, es que usted se cree el duro, que no sé qué cosas. Y le dice, pues sí, yo soy el duro. Llega y levanta la mano y hace así. Y cuando hizo así, pum, le explotó la nariz al otro sin tocarse. Entonces la gente cuando él comienza a levantarse, todos los gobiernos del mundo muestran, no, que el presidente de Estados Unidos se fue a hablar con él porque ¿quién se va a poner en el poder que tiene ese hombre? Entonces él manda un comunicado a todos los presidentes de las potencias mundiales que tenían que hacer lo que él decía, o si no les iba a quitar la vida sin necesidad de ir hasta allá. Entonces cuando él hacía presentaciones decía, en estos momentos voy a hacer que el presidente de tal país le duela la cabeza, y el otro, ay, sí, me está doliendo, ay, ¿quién es el? No, lo que él diga vamos a hacer. ¿Sí ve?
Entonces es como la representación en vivo y en directo de ese personaje. El anticristo no va a venir a jugar y el falso profeta tampoco. Entonces sí, puede llegar a pensarse, no es descabellado pensar que pueden ser, por algo se creó la Unión Europea. También hay que pensarlo, pueden llegar a ser potencias, presidentes de potencias mundiales, ¿sí? Pero lo que sí es claro que hay que pensar es que va a suceder, o sea, sí o sí va a suceder. Entonces dice que, dice, y ejercerá toda autoridad del anticristo en su presencia y haría que adoren al anticristo. ¿Listo? Dice en Apocalipsis 13:12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí la gente no ha tenido temor, aquí la gente no ha tenido muchas cosas raras, sino simplemente saben que contra semejante poder no se puede actuar, y me imagino yo que más de uno va a estar de acuerdo que ese poder se ejerza porque muchas veces la gente ha querido, las naciones, los pueblos, han querido, las personas que viven en una nación han querido una persona que los defienda así con poder. Y dice, hará grandes señales. Note que también es un hombre que pues, en este caso cualquier persona que hoy haga un milagro, un prodigio, una señal es por el poder del Espíritu. Aquí no, aquí es por otro poder que está ejerciéndose ahí. Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales, grandes señales. Como qué señales puede llegar a ser grandes, dice ahí. Dice, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Note que el único que demuestra como profeta en algún momento fue un hombre que hizo un holocausto, ¿sí lo recuerdan? Elías. Que Elías se enfrentó a 400 profetas de Baal y él mismo hizo la propuesta que el primer Dios que el cual clamaran hiciera descender fuego del cielo y consumiera el holocausto, ese era Dios. ¿Sí? Aquí va a ejercer la misma capacidad. Dice, Apocalipsis 13, 14 y 15. Aquí viene algo muy curioso y dice, ya hoy en día tenemos las IA, ¿qué más tenemos? ¿Cómo es que se llama esta robot? Se me olvidó que le tienen, que hacen preguntas, que se me olvidó. ¿Darío la recuerda? ¿O alguien la recuerda? Que tiene la capacidad de pensar, es una robot. Sí, sí, se me escapó el nombre también. No de las que hoy conocimos como en las ¿Tiene la aplicaciones. capacidad de pensar? ¿Cómo? ¿Que puede pensar? Sí. Se me olvidó el nombre. Es una inteligencia artificial. ¿Sofía? Sofía, creo que sí. Eso es de la misma, hoy en día conocida como la meta IA, ¿sí? Por eso, o la idea es entrar eso que llaman los metaversos, por eso WhatsApp tiene un simbolito que ya poco a poco las personas van usando. Dice, esta es curiosa, en Apocalipsis 13, 14 y 15 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia. Bueno, es curioso, pero pasaba yo por un lugar y es un barrio popular y me quedé mirando algo que había ahí porque vi que alguien cogió así como engrudo y pegó algo. Entonces yo estaba llevándole un pedido a un cliente que tengo por ahí cerca y tuve la necesidad de parar en ese instante a contestar una llamada y estaba contestando la llamada cuando me quedé mirando el poste. Y habían 4 letreros, brujo tal cosa, aseguramos, mejor dicho, prosperidad, ta. Y hablan tenaz de todo lo que hoy en día, las personas hoy en día ofrecen empleo para ser brujo. Y ahora se puede ser brujo por empleo. Entonces,
les dicen maestros, la gente los frecuenta en todo el mundo, están pagando miles de millones de pesos todos los días. O sea, se volvió un buen negocio ser brujo. Pero esos brujos de hoy son curiosos porque primero van a las redes sociales, investigan la vida de la persona automáticamente y le están mandando datos para engañar a la gente. Entonces, es que usted tiene un familiar, es que aquí yo estoy mirando y colocan estatuas y hoy en día la que más están frecuentan luz y frecuentan tinieblas, frecuentan a Dios y a la Santa Muerte, dicen por ahí, le tienen escultura y la alumbra y todo, etcétera, etcétera. Y lo más tremendo es que la gente cree en eso. Yo vi a alguien que decía, no, yo solamente le dije a la persona, mire, yo vi una imagen y entonces tal cosa, y yo solamente, porque me contaba alguien que pues está metido en ese asunto y decía, yo le decía a la persona así y así y así y así, y la persona creyó y de pronto me giró plata porque le funcionó. Entonces primero les dicen, les hablan la vida, los emocionan y si funciona pagan y de ahí depende. Entonces, claro, imagínense una persona que está por ahí en otro país, que le cobran cualquier cantidad y él, le funcionó lo que dijo, pues sencillamente se va a traducir de euros o de dólares a pesos, pues lógicamente sirve. Entonces, hoy en día la gente por el dinero se ponen a ejercer cualquier cosa en cuanto a eso, pero dice ahí, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer. O sea, imagínese, si la gente está buscando hoy en día todo eso, ¿cuánto más fácil le será creer al falso profeta cuando él comience a hacer estas cosas? Porque eso es lo que la gente busca, eso es lo que la gente quiere. Dice que será permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan, miren lo que hacen, que hagan una Que hagan. imagen, ellos así como pasó lo mismo en el desierto. ¿Sí recuerdan que cuando salieron de, La de, serpiente. de Egipto, sí, cuando salieron de Egipto, ellos le mandaron a Aarón que hicieran un becerro de oro y comenzaron a adorarlo? Aquí es muy similar, pero en este caso no es un becerro, sino que dice que se manda a hacer una imagen de la bestia, o sea, del anticristo, que tiene la herida de la espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, es una especie de un clon, o no sé cómo llamar, algo parecido así a la IA o a la Meta IA o a Sofía, y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorara. O sea, el que la imagen vea y que mire, ay, allá pasó fulano y no me dio honra, pum, lo mataron. ¿Sí ven? Entonces el falso profeta también, así como el anticristo tiene poder de 14 cosas, el falso profeta también tiene poder delegado. Dice también, ya vendría el tercer sello. Entonces el primer sello es la manifestación del anticristo, el segundo sello es la manifestación del falso profeta. O sea, hasta aquí van dos personajes y se interviene literalmente que el enemigo está detrás de todo esto. Dice, el tercer sello es la manifestación del falso profeta como quien marca a las personas y tendrá el control sobre todo el comercio. Entonces aquí ya se comienza a complicar un poco más la cosa. ¿Sí ven? Para la gente. Entonces la gente dice, yo no me opongo frente a ese poder que tiene. ¿Sí ven? Muchos irán así a decir, uy, no, yo estoy contigo. Yo quiero ser tu parcero. Pues con ese poder que tiene, y eso no se puede comprar para que me regale un poquito. No falta, ¿no? Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, Apocalipsis 6, 5, 6, que decía, ven y mira y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, primero blanco, después bermejo y ahora caballo negro. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, aquí vuelvo y repito lo que llegó a acontecer por causa de la guerra entre Rusia Ucrania. y Ucrania, que la harina se puso costoso y elevó todo lo elevó, todo se elevó. El aceite llegó a valer la cantidad como subía el aceite, ¿sí? Y ya no hubo reversa, el pan quedó arriba. Sí, no, pues la harina bajó, pero el pan quedó
Costoso, sí, de eso se trata, ¿no? Pero la harina llegó a ser muy costosa. Hay cosas que nosotros compramos que no nos damos cuenta que son más costosas. ¿Qué es más costoso? Usted puede decir, yo voy y voy por un riachuelo, cojo agua, la hiervo, me la tomo y sabroso. O saco agüita de ozono. O me compro una botellita de agua. Vaya, cómprese una botellita de agua y compárelo en el precio de una botella de agua con una botella de leche. Y se dará cuenta que es más costosa el agua que la misma leche. Es curioso. Y de ahí depende lo que les estaba diciendo en algún momento en la clase pasada, de todo lo que tiene que ver con los famosos códigos de barra. El comercio mundial literalmente se va a controlar todo. Eso significa que el papel moneda cada día tiende a desaparecer. Llegará el momento que desaparezca. Al desaparecer el papel moneda, literalmente se va a tener control y dominio sobre todo, sobre los hurtos, sobre los atracos, sobre el narcotráfico, sobre las extorsiones. Imagínense un ladrón diciéndole al otro, o diciéndole a alguien, alto ahí que esto es un atraco, ¿y qué me va a robar? Pásame su NEC. Sí, pero para que usted tenga NEC necesita tener un nombre y ya sabemos a quién se lo mande. Bueno, ¿y usted ya dónde tiene dinero? Todo va a estar controlado porque todo al final, mire, es curioso. Yo recuerdo en mi época que llegaba uno y metía la tarjeta, era un cosito, la sacaba, tecleaba. No, ya usted pone las tarjetas con un chip sobre un datáfono y ya literalmente Ya la la cuenta se, transacción hecha. ya la transacción hecha, ¿sí? Ya hoy en día podemos manejar dinero celular a celular por las aplicaciones. Es muy fácil. Entonces llegará el momento que ese comercio se pueda controlar tanto que literalmente es el que va a controlar el comercio mundial. Por eso dice ahí, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Entonces, un denario es lo mismo que el salario diario de un jornalero. El mínimo. Entonces, divida, ¿en cuánto está el mínimo? ¿Quién me hace la conversión ahí rápida? El mínimo en Colombia, ni idea en cuánto está. No tengo idea. 40 por 3.200. Como 45.000 pesos. Imagínense. Entonces dice, 2 libras de trigo. ¿Una libra es cuánto? ¿Cuántos gramos? 500. Entonces, ¿cuánto vale un kilo de trigo? Pues como 90.000 pesos. No, 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 no. No, el kilo. Por eso dice 2 libras de Pues un trigo por kilo. un denario. El kilo es un denario. O sea, vale 45.000 pesos. Ajá, sí. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuánto vale ahorita una libra de trigo? Pues dice uno, no vale nada. Vale poquito. Pero en ese tiempo se va a encarecer tanto todo que el control del comercio mundial lo va a tener. Dice, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el vino y el aceite. Significa que estos dos elementos, tanto el vino como el aceite, van a ser incomprables. ¿Y por qué? Curioso, mire. La gente, ¿por qué dice? Es que es la canasta familiar la que sufre, si le bajan, si bajan los subsidios, es la canasta familiar de lo que sufre, si le suben al combustible, la canasta familiar, o sea, al final nos tocan es la panza, el estomaguito, ¿sí ve? Y el anticristo va a venir a tocar esa parte muy fundamental y la gente por comida, dicen, como dicen dicho, que ¿por qué? Por la comida que hace el perro, baila. Bate la cola. Sí, Apocalipsis 13, 16, 18 dice, y hacía que todos, pequeños, niños, grandes, gente normal, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de qué? O el nombre de la bestia. ¿Qué dice? ¿La marca qué? O el nombre de la bestia o el número. O el número.
O el número de Entonces, su nombre. ¿cuál es el número? 666. ¿Y cuál es la marca? ¿La marca? Ahí dice, Sino que dice, tuviese la marca. y hacía La que marca o el nombre. todos, por eso, dos cosas, o sirve que tenga la marca o que tenga el nombre, cualquiera de los dos sirve. O sea, el nombre del anticristo. Sí, dice ahí, dice la marca o el nombre, una de las dos cosas, Sí, cualquiera de las dos, o. sí, sí, señor. Solo que la Biblia dice que el número de él es el 666. Pero ahora lo otro viene y dice, ¿y cuál es la marca? Por eso, cuando ustedes ven un puma dibujado, ¿ustedes qué dicen que cuál es la marca? Pues puma, ¿Del Puma? ¿sí? Cuando ven un chulito, ¿cuál es la marca? La Nike. La de Nike. Entonces uno dice, ahí está. Cuando ven un señor que va de negro, con un sombrero grande de copa y con un bastón y un sacoleva caminando y que está en una botellita, dicen, ¿eso es qué? Emulsión de Scott. No, sí, sí. Ya nadie sabe, se la valgo que la sacó olímpica. No, dentro de 8 demás cuenta chistes. Pero ahí está el asunto, ¿sí ve? Pero lo curioso es que la gente, por ejemplo, alguien se levantó en Colombia diciendo, póngase en el 666 que no pasa, y se mandó por pero nunca dijo cuál era la marca. O sea, se le olvidó leer ese pedacito. Dice, pusiese la marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. O sea, la tarjeta de crédito está aquí o está en la mano. Entonces, por ahí hablan de un chip que es como un granito de arroz, ya por ahí está funcionando. Creo que Colombia fue el segundo, eso fue en el gobierno, creo que de Santos, que autorizó para que Colombia fuera el segundo país piloto en el mundo que lo pudiera adquirir. Pero inicialmente lo querían tratar es por el lado de la salud, ¿no? Dice, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Pero Dios colocó que él es el nombre, el número perfecto de Dios es el 7 porque siempre por encima de él no hay nadie. ¿Listo? Entonces es curioso todo esto que comenzamos a ver. Viene el cuarto sello. El cuarto sello habrá muerte por espada, hambres y fieras salvajes. Entonces aquí viene el asunto. En Apocalipsis 6:7, por eso dice que en algún momento, creo que dice en Isaías también una de las profecías, donde dice que serán los perros mismos que las personas van como que las mascotas se van a comer a los amos. Dice, cuando abrió el cuarto sello, Apocalipsis 6, 7, 8, oí la voz del cuatro ser viviente que decía, ven y miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con fieras de la tierra. O sea, esto es algo tremendo, o sea, es un cataclismo tremendo. Yo decía, cuando uno ve lo que comienza a pasar, inicialmente note que el primer sello es la manifestación del anticristo, el segundo el falso profeta, el tercero es la marcación y el cuarto sería esto que viene, porque literalmente el que no pueda comprar y vender se va a morir. ¿Sí ve? Y dice que se le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre o con mortandad a las fieras de la tierra. Bueno, aquí hay una apreciación que yo siempre hago y es que alguien me decía, pero sí hay posibilidades de quedarse uno, o sea, uno se puede quedar y pasarlo así, pero en este sello, cuarto sello, no le aseguro que lo maten por espada, no le aseguro que lo mate el hambre, ¿cierto? O lo mate una enfermedad o las fieras de la tierra. O sea, no va a haber escapatoria. O sea, para no correr riesgos es mejor irnos con Jesús el día de que venga por la iglesia. Quinto sello, son muertos por decapitación los que no recibieron la marca de la bestia y dan su vida por Jesús. O sea, van a haber personas que no se van a dejar marcar. Personas que se quedaron, pero aún así, decidieron dar su vida por Jesús. ¿Listo? Dice,
En el 6, 9, 11 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Mire, primero, palabra de Dios, testimonio que tenían, buen testimonio santos, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas a ellos, ¿no? El Señor, dame vestiduras blancas. Mire lo que pasa cuando se pide vestiduras blancas. Y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cierto? No dice que vinieron, sino que vivieron de vivir. ¿Listo? Ahora bien, nótese que aquí viene algo muy curioso. Hermano Gilberto, pronto nos colabora con silenciar el micrófono. Por favor, mientras tanto, gracias. Dice así. En el caso de este sello, ¿cierto? La muerte por decapitación. No es dejarse quitar la cabeza. Ay, quíteme la cabeza para que sea salvo. No. Solamente en este sello se cumplirá que las personas van a poder tener, esto es una amnistía para los que se quedan. ¿Listo? Pero dicen, deben conocer de Jesús, deben ser de buen testimonio, deben saber la palabra de Dios y deben conocer del Padre. Casi nada. ¿Se me hago entender? Si yo nomás hice una pregunta ahorita acerca de que, bueno, Jesús, según Juan, es el Cordero de la Pascua, sí. Según Juan, Jesús el Cordero Pascual, sí. Pero según Juan, ¿también es el Cordero de Levítico? Sí. ¿También es el Cordero de expiación? Sí. ¿También es la ofrenda de paz? Sí. ¿También es la ofrenda por el pecado? Sí. Todo se cumple en él. Entonces, las personas deben conocer a Jesús. O sea, esto significa que fueron personas que se quedaron, tuvieron conocimiento, pero no fueron convencidas. ¿Sí ves? Esto es un riesgo. Entonces dice, ahora viene el quinto sello, habrá gran terremoto. Entonces aquí ya las cosas poco a poco van empeorando. Dice, por eso se llama tribulación y después gran tribulación porque se empeora. Dice, el sexto sello, habrá un gran terremoto, el sol se pondrá negro y la luna roja. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio. Y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió ¿de dónde? De su lugar. Entonces, me parece curioso porque el terremoto es fuerte. Los terremotos que yo he sentido varios, pero nunca los he sentido de pronto en un grado como lo que pasó hace poco por allá en Filipinas, no me acuerdo dónde fue que pasó. Eso fue fuerte. En Tailandia, gracias. Birmania. Sí, inclusive aquí tembló ayer o antier por allá ¿Birmania? en... Sí. Sí, también, pero sí, eso fue duro, hijo. Me estaba contando Mateo que él vio por ahí a alguien que estaba publicando acerca de eso. Pero mire, por ejemplo, a partir de... Sí, fuerte, 7.5. Cuando yo he podido experimentar, dice uno, terremotos, algún día experimenté uno donde la distancia de donde yo estaba a donde fue el epicentro fueron más o menos 120 kilómetros, y no se manifiesta que uno se mueve, sino se manifiesta es una vibración tenaz. Todo se sacude y ahí es donde la onda se expande.
También he podido estar en lugares donde ha estado como a mitad de camino y uno dice es fuerte. También he podido estar en lugares lejanos donde la onda coge fuerza y es impresionante. Hace tiempo estaba en un lugar donde era plano, era un valle. Y literalmente cuando yo sentí que algo se movía, que el piso se movía, yo miré hacia el frente qué pasaba y vi la tierra que hacía esto como uno donde nadie ese día, dijo Amparito Mericé. Yo nunca había visto la tierra moverse así como una ola. Impresionante. Y las personas que estábamos ahí automáticamente nos quedamos en silencio porque fue impresionante haber visto eso. Cómo ver la tierra hacía como una ola. Y uno dice, Dios santo, eso es fuerte. A partir de 1987, 83 creo que fue exactamente el censo que se hizo, al 92 los terremotos aumentaron en el mundo más del 100%. Y es una de las señales, ¿no? Pero este terremoto dice, el sexto sello habrá un terremoto que tiene que ser muy fuerte porque dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Otra apreciación que hay que entender aquí. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús o el Señor Jesucristo venga por segunda vez y se pare sobre el monte de los olivos y se va a hacer un gran valle, es porque ya se tiene determinado, tanto los que saben del asunto de eso dicen que cuando suceda, porque ellos están esperando ese fuerte sacudón de la tierra, ellos mismos concluyen que el único monte que puede quedar en pie es el monte de los olivos, allá donde el Señor va a colocar sus pies. ¿Por qué? No sé por qué lo dijeron, pero eso también se ha llegado a pronunciar, que el único monte que quede en pie es ese. Bueno, dice, sexto sello, el terremoto. El séptimo sello, en el séptimo sello dice, comienzo del juicio de las trompetas. Habrá truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Entonces dice así en Apocalipsis 8, 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Se imagina? Se abre el sello y todo quedó por media hora, queda en silencio. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono, y de la mano del ángel subió, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Bueno, ojo con las malas aplicaciones, ¿no? Porque esto es bueno notarlo. Hace poco por ahí veía algo que aparentemente pues es jocoso, pero eso es impactante. Le dice el esposo a la esposa, esto es un video, ¿no? Pero tiene una reflexión muy fuerte. Le dice, acabo de descubrir algo. ¿Qué? Cuéntame. De la Biblia. Esto es una revelación. Y le dice el tipo, le dice la esposa, ¿de la Biblia? Vaya. ¿Y qué descubriste que de la Biblia? ¿Qué te reveló ahí? Dice que nosotros llegamos, los hombres llegamos al cielo primero que las mujeres. Pero ¿cómo así que los hombres llegan al cielo primero que más? Dijo, sí, los hombres llegamos al cielo media hora antes que las mujeres. ¿Y usted cómo sabe? Dice que porque él leyó en la Biblia que decía que en el cielo se iba a hacer silencio como por media hora. Entonces uno dice, ay Dios mío, ¿cómo se les ocurre sacar cada cosa? Y no falta el que cree ese cuento, que porque entonces no va a haber bullas porque las mujeres llegan después. No, no es eso, simplemente es porque dice que en el momento que las personas se escuchen ese silencio es porque ese silencio, note que en la séptima, en el séptimo sello no hay un juicio, pero sí hay un silencio, solamente se escuchan lo que son los truenos, las voces y los relámpagos y el terremoto, ¿listo? Pero no es un juicio como tal fuerte, por el terremoto sí vaya y venga, pero de resto es simplemente abrirle paso a otros 7 juicios.
Entonces ya viene el juicio de las trompetas según Apocalipsis 8:7. Primera trompeta, granizo y fuego mezclado con sangre que quema la hierba, como consecuencia de lo cual habrá escasez de alimento y leche, obviamente. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Imagínense el efecto tan tenaz que va a causar esta trompeta. En la segunda trompeta habrá erupción de un volcán que convertirá la tercera parte del mar en sangre. Como consecuencia morirán la tercera parte de los animales del mar y habrá escasez de comida, y la parte muerta comenzará a heder. Apocalipsis 8:8-9 dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. A veces hay cosas que no conocemos nosotros. Darío está por ahí en el momento, ¿le puedo pedir un favor? Sí, claro. Póngale cuidado. Hay un volcán en Estados Unidos que se llama el volcán Yellowstone. Busque medidas de la boca del volcán Yellowstone. Dice que la caldera del supervolcán de Yellowstone en el Parque Nacional de Yellowstone mide aproximadamente 50 por 70 kilómetros. Imagínese, O sea, 30 por 45 millas. Imagínense esa boquita de ese volcán, y es plano. Si ustedes miran en algún momento, busquen la geografía de ese volcán y es plano. Es tremendamente grande. Dicen los científicos que si ese volcán explotara, escuchen, si ese volcán explotara, haría que el mar se introduciese esa parte y se levantaría un vapor tan tremendo que la mezcla de gases que va a haber con el agua salada y todo el mar va a causar un cataclismo donde dice que solamente va a permitir que según los científicos, puede ser más, puede ser menos, puede ser peor. Posiblemente los únicos que puedan vivir en el mundo son 100 millones de personas máximo, no más. No hay oxígeno para más gente. Y uno dice, wow. Entonces, todos los cataclismos que puedan llegar a pasar, ya todo está previamente puesto. Por eso existen los sellos y por eso existen las trompetas. Entonces, va a ser un gran volcán. No se sabe dónde porque no da la ubicación, pero va a causar un mal tremendo. Dice, la tercera trompeta caerá un meteorito que volverá el agua amarga y como consecuencia matará a las personas. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, porque pues así era como lo veía el apóstol, o en el caso Juan. Dice ahí, cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ¿qué? Ajenjo. Darío también me puede colaborar. Nombre del meteorito Ajenjo, o el recorrido del meteorito, o medidas del meteorito Ajenjo, a ver si existe. Dice, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Sí existe? Dice aquí que el meteorito Ajenjo. ¿Cuándo se tiene pronosticado la caída de la Tierra? No, aquí están hablando de la referencia a Apocalipsis 8:11, pero no veo. Pero hasta donde sé, ya existe un meteorito que le colocaron ese nombre. Es más, según la trayectoria que trae, porque por ahí también leí, según la trayectoria que trae, puede llegar a solamente es a golpear la Tierra, no va a caer directamente sobre la Tierra, sino es como pasar y chocarla. ¿Sí me hago entender? Aquí dice que Ajenjo en griego es Aster
que significa estrella. Sí, Y se refiere a algo amargo o que causa amargura. sí. Pero ya la NASA misma le puso así a un meteorito por ahí que ubicó que sabe que va a caer para estas épocas, pues no se sabe exactamente, ¿no? Pues Dios nos guarde, dijo el peladito. ¿Listo? Pero ya existe. La cuarta trompeta dice, se oscurecerá el sol y no habrá luz como consecuencia. El día será nada más por ahí de 8 horas y habrá caos y fríos. Entonces dice Apocalipsis 8:12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo en la noche. Entonces es curioso porque esto afecta mucho. Porque, en la oscuridad es peor. Por ejemplo, todo afecta. En estos momentos en Ámsterdam, a las 7 de la noche todavía es como si estuviera de día. Es como si fuera, no sé, 3, 4 de la tarde. Por causa de los recorridos, de la traslación de la Tierra, de la posición del Sol, de la Tierra frente al Sol, de todo eso. Por ejemplo, hay algunos países nórdicos que literalmente a las 12 de la noche está de día. ¿Sí ve? Y esto causa estupor en las personas. Señor. Es que está hablando de, o sea, que la NASA, que dice que en el 2004 la NASA descubrió un asteroide gigante cercano a la Tierra, lo llamó Apophis, y pues el tema de Apophis, la NASA lo hace referencia, o sea, digamos que está relacionado con el ajenjo, porque dice que, eh, aquí dice que es una estrella que arde con una antorcha y su nombre es ajenjo, Sí. y que dice que mide 365 metros de ancho y pesa 20 millones de toneladas métricas y viaja a 45.000 kilómetros por hora. Imagínense. Por eso hay un proyecto que por ahí mi hijo estaba estudiando, que es el proyecto, ni me acuerdo ahorita, donde literalmente se creó pero espera, le pregunto, Mateo, ¿cómo es que se llama lo que estudiaste anoche del proyecto qué? DART, eso, DART. Donde ese proyecto está estudiando, inicialmente fue creado para hacer dos cosas. Uno es para crear una especie de misil o de se me fue, de cohete, donde ya detectaron el recorrido la mayoría de asteroides, de estrellas, de todo lo que son los residuos de planetas. Y hay uno que pues me preocupó mucho, que son residuos de una estrella que se llamaba la Enana Negra, que es como si hubiese sido un planeta que era un imán, más o menos en la estructura del material de un imán. Entonces, en el recorrido que trae un pedazo de esa basura, señor, ¿cómo? Mi amor, estoy en clase, después te digo. Va a chocar contra la luna, pero como es como un imán, apenas choque contra la luna, esa partícula de toda esa basura que hay en el espacio de la enana negra tiene un recorrido que viene directamente contra la luna, entonces va a hacer algo, apenas llegue contra la luna, choca la luna, pero la fuerza gravitacional de la Tierra va a ser como dos imanes que se van a querer juntar. Entonces ya ellos han determinado, que también eso pues también lo pude estudiar, que si eso llega a pasar, eso literalmente llega a pasar, va a sacar a la Tierra de su órbita y va a sacar a la Luna de su órbita. Porque va a tratar de hacer una vuelta donde va a hacer que las dos partes se repelen. Por eso en algún lugar también dice en Apocalipsis que me parece curioso que dice que literalmente el cielo y la tierra huyeron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar por causa de eso. Entonces, esos proyectos que han hecho es llegar a saber que todos los que vienen, todos los asteroides, todas las estrellas que vienen contra la Tierra, una es llegar y decir, viene contra la Tierra, mandan un cohete y la impulsan más para que desvíe su órbita. Y la otra es que el proyecto ahorita es
inicial fue que llegara y chocara contra el asteroide y lo explotara y lo volviera a partículas o lo partiera en dos y también desviara su órbita. Entonces, todo eso se están preparando porque saben que no les ha fallado en los tiempos, en los años donde dicen que van a llegar porque sí han llegado. Entonces ya hay mucha preocupación frente a eso. ¿Listo? Pastor, Dice, en YouTube sí. y la hermana Diosa que probablemente impactará en la Tierra el 22 de diciembre del 2032. No sabemos la fuente, pero pues ella lo Sí, publica. son fechas aproximadas, pero ya en ese tiempo ya sería tribulación y gran tribulación. Ya no estamos. Gracias, hermana Diosa, por la apreciación y también pues tenemos esperanza. Es mejor irnos con la iglesia y no ser arrebatados en la iglesia, ¿no? Dice en Apocalipsis 8:12, la cuarta trompeta se oscurecerá el sol y no habrá luz. Entonces, esto va a causar literalmente un desorden en todo. Las cosas van a, digamos, esto también se pronostica en los tiempos, inclusive han llegado a especular que es que las grandes potencias van a lanzar unos meteoritos donde tienen controlado el tiempo, donde tienen controlado la lluvia, donde tienen controlado el aire, tienen controlado todo. No, no es eso, simplemente se entiende que son posiciones de la Tierra y son cosas que van a pasar. Por ejemplo, ese apagón del sol es como si es, según lo que también dicen los científicos, que ese apagón del sol es como que él se apaga por descanso. ¿Sí me hago entender? Pero va a aprender, pero ya va a aprender de una manera más tenue. Todo eso también se enfila, ¿no? Para entender de que obviamente esto es verdad. Dejémoslo hasta ahí por hoy. Hasta aquí hemos visto del primer sello al quinto y de la primera trompeta a la cuarta es lo que es el periodo de tribulación. Y comenzamos a ver en la otra clase, a partir de la quinta trompeta, que se empeora el asunto. Hay muchas cosas más que van a empeorar el asunto. Esto parece un mensaje terrorista, pero no es un mensaje terrorista, simplemente es algo que Dios está haciendo preventivamente para nosotros, que al darnos todo este conocimiento indica que es mejor irnos con la iglesia. Por eso dice que algún día la gente misma va a reconocer y va a decir, bienaventurados todos aquellos que escaparon de todas las cosas que nos están aconteciendo. Y eso significa que son todos aquellos que se fueron con la iglesia. Bueno, no sé si hay preguntas. Hasta aquí creo que no hay preguntas. No en YouTube. No, bueno. Entonces, voy a pedir el favor a Andrés. Nos regala una oración para quedar despedidos, por favor. Andrés está, sí. Ya lo vi, Sí. sí. Gracias, Andrés. Padre bendito, Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar aquí reunidos. Te pido, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que tú seas recordando lo que hemos oído, hemos aprendido en el transcurso de la semana, que tú seas enviando el Espíritu Santo para que nos recuerde, para que nos permita seguir perseverando, que tú seas capacitándonos cada día más y si se presenta la oportunidad de dar a conocer el Evangelio a otra persona, que lo podamos hacer. Te pido, Padre, que nos ayudes cada día más a seguirte a ti, Señor, que tú seas colocando en nosotros el sentir de orar, Señor, de ayunar, de congregarnos y así poder crecer cada día más en ti. Gracias, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, así es hecho en nombre de Jesús. Dios los bendiga. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima clase. Gracias, Darío. Gracias, hermano Jaime, todos los presentes, hermano Gilberto. ¿Quién más está? El hermano Andrés. Bueno, Dios los bendiga a todos. En YouTube, Luzardo, Jocelina, y pues hubo otras personas que no escribieron, pero hay más participantes allí registrados. Bueno, bendiciones para todos. Chao, chao. Pastor hermano, buenas noches, les bendiga, gracias. Amén. Igual. Hasta luego y los bendigo.